Gracias por la participación. Los trabajo. ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, nuevamente, gracias por haber aceptado la invitación. Hoy lo invitamos en este ciclo de charlas o de conversaciones a Ciro Seisas para hablar de la ciudad. Y nos acompaña Ciro y Gervasio Solari, que es el subsecretario de Planeamiento. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Queríamos hablar con vos de la ciudad de Rosario, acá desde el Colegio de Arquitectos. Nosotros somos todos arquitectos los que estamos acá, con lo cual tenemos una visión diferente de la ciudad, ¿no? Del peatón común. Bueno, gracias. No sé por dónde empezar, Gervasio. Esto de sentarnos acá parecía que era más fácil, pero no, no, obviamente que la idea es que Ciro de alguna manera se presente con los matriculados, con los colegas, antes de charlar, para no ir directamente al hueso. Y obviamente nosotros como secretaría y como ejecutivo, obviamente agradecer al colegio por recibirnos y bueno, y obviamente para poder charlar con Ciro sobre algunas cuestiones que por supuesto le interesan a los profesionales, a la matrícula en general y que bueno, que posiblemente él, post elecciones generales, si todo anda bien, pueda estar en el consejo de la ciudad y bueno, y obviamente llevar adelante algunas cuestiones que bueno, que le puede interesar, digamos, a la matrícula, que es el momento en el que estamos acá, pero también algunas otras cuestiones que nosotros podamos aportarles en este tipo de encuentros, ya que obviamente no es el único no arquitecto, más algún amigo que anda por ahí sacando alguna foto. Entonces, por supuesto que hay que darle como un poco de información, digamos, sobre las cuestiones que nos interesan. Que hay un gran denominador común, digamos, que compartimos. Así que bueno, me parecía que eso era lo principal, era que poder conocerlo y bueno, y que se presente con la institución en este caso. Bueno, te voy a sacar el barbijo un poco porque se va a entender mejor, no sale tan apagado. Bueno, de esto sí sé, ¿no? Un poquito. De lo de ustedes, no, absolutamente no. Pero bueno, como periodista me tocó cubrir durante largos años lo que fueron los debates con la presencia de especialistas y representantes de cada una de las cámaras de la construcción, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda, del Colegio de Arquitectos, de lo que fue aquel debate por el Código Urbano, ¿sí? Que llevó tantísimo tiempo. Una puja muy interesante porque se debatía un modelo de ciudad entonces y a partir de ahí cómo se fue complementando, ¿no? Con los cambios que se fueron produciendo en los años subsiguientes y cómo se fue concibiendo otro modelo de ciudad, que yo entiendo que ustedes también lo tienen muy presente porque han participado activamente de instancias previas a los debates del Consejo Municipal. Yo quiero decirles que los concejales, y si a mí me toca ser uno, me va a ocurrir lo mismo, necesitamos el insumo de esa información y de esa mirada que tiene el especialista en diversos temas, el sector privado en general. Sin ese insumo y sin esa visión va a ser muy difícil encontrar un equilibrio. Esto no se va a tratar de una mesa cerrada, por lo menos es la posición que tenemos con Pablo Hapkin, con el intendente, que como ustedes saben ha presentado varios expedientes para cambiar un poco el diseño urbanístico en lo que es el área del centro, el área central de la ciudad, pero también en los corredores, atendiendo a las necesidades que fueron surgiendo en los últimos años y atendiendo a las cuestiones de repoblar el centro, garantizar acceso a la vivienda a sectores medios, personas jóvenes que están como comenzando con proyectos y que tienen una vida en el centro, volver a recuperarlo. Esa idea está presente, son proyectos que ya están presentados y que a nosotros, si nos toca ingresar al Consejo, los vamos a estar acompañando. Y después seguramente habrá otros debates, ¿no? Bueno, ustedes
ustedes ya conocen perfectamente, la situación de calle de San Juan, calle Maipú, los proyectos que hay al respecto. A nosotros nos interesa conocer cuáles son sus miradas. Me parece que hoy mi rol acá es el de aprender un poco de ustedes y de lo que han venido trabajando para poder empezar a interiorizarnos más en detalle, ¿no?, de lo que se está trabajando. A pesar de que en la Comisión de Planeamiento tenemos un representante, que es Fabricio Fiati, que está al tanto de todos estos temas y que colabora activamente, y sabemos que hace permanentes consultas sobre cuáles son las direcciones que ustedes consideran que deben tomarse, ¿no? Sobre todo, ¿para qué? Para que se pueda gestionar proyectos exitosos que generen fuentes laborales, pero que además generen cambios sociales, cambios de vida en la ciudad de Rosario. Eso es lo que creo que se propone Pablo y lo dice siempre, y nosotros vamos a estar para acompañar todo ese proceso. Quedo abierto a las, no sé, consultas, opiniones que tengan para volcar. Vinimos con un equipo de colaboradores que obviamente nos llevamos de cada reunión muchas ideas, muchos insumos para seguir trabajando en una etapa futura si me toca ser concejal. Yo les quiero agradecer además que hayan venido. Muchos seguramente interrumpieron actividades personales y profesionales para estar acá, y eso es un aporte que valoramos muchísimo, así que muchísimas gracias. Bueno, fuiste tocando un montón de temas que todos nos dedicamos también a la actividad privada. Todos construimos, los que estamos acá, y fuiste tocando temas que se están tratando ahora en la comisión asesora sobre la normativa, sobre el área central, sobre calle San Juan. Sobre área central tenemos representantes que estuvieron trabajando en el concurso de ideas. Sobre calle San Juan tenemos arquitectos que han construido y tienen obras sobre calle San Juan, que es el arquitecto Berger y el arquitecto Sellaro. No, te olvidaste. pero también está que también, así que bueno, no sé por qué tema podemos empezar de todos los que se fueron enumerando. Sí, las peatonales, sí, u otros que alguno quiera. Sí, porque hay más también. Juli. Dentro del colegio tenemos varias comisiones, ¿no? Sí. De estudio, de análisis. Una de las comisiones es la comisión de urbanismo. Y Julieta Potalivo es la coordinadora de la comisión. Y Lía Lavarello trabaja también en la comisión. Muy bien, muy bien. Bueno, me parece a mí que lo que hay que respaldar son las iniciativas que pretenden reconvertir, pero posibilitar la generación de inversión. Me parece a mí que como está orientado, y conozco solamente un punteo del proyecto, no soy especialista ni mucho menos, esto es el objetivo que tiene el proyecto que hoy está. ¿Hay algún tipo no sé, de desacuerdo con lo que está planteado hasta hoy, que lo quieras plantear? Generar zona calmada donde hay peatonal. Esto es un poco en general se tiende a regionalizar, pero a nosotros nos parecía que hay lugares bueno, para poder construir todo el tema del acceso vehicular, se charló mucho y nos llegamos a la conclusión, a pesar de que había mucho desacuerdo, no todos estaban de acuerdo. Claro, estar de acuerdo, que no todos estamos de acuerdo, está bueno también. Sí. ¿Y
¿Cuál es para ustedes el principal obstáculo? ¿La movilidad? Porque ese es un punto crítico en la planificación de la ciudad. La movilidad y el transporte y en qué se va a mover la gente en ese área. Y la intención de Pablo es desalentar el uso del auto particular para ingresar a estas zonas. Por eso el planteo de la zona calma. ¿A ustedes no les parece del todo? Que, por ejemplo, toda la plaza 25 de Mayo fuera zona calma y Claro. también este vínculo con el monumento fuera un poco más amable. ¿Ves? Como que subir a la plaza 25 de Mayo no es lo más agradable. No. Empezando por los escalones, ¿no? Claro. No tiene accesibilidad o no la que debiera tener. Me parece que es una idea para tomarla y insistir en esa idea cuando nos toque trabajar a nosotros, porque no se puede desatender. Y sí, podría plantearse, yo no sé si hay algo, Gervasio, ya planteado en ese sentido, ¿no? Pero como una unidad, ¿no? Urbanísticamente desde ese lugar hacia la zona del monumento. Sí, con la Plaza 25 de Mayo particularmente, o esa zona, ¿no? Con la plaza, proyectos hay de la plaza, porque esta situación que apuntaban ustedes, con la poca accesibilidad que tiene la plaza, en algunas mucho peor, sobre Santa Fe mucho peor todavía que Córdoba, bueno, ni hablar Buenos Aires, casi que no se puede acceder desde Buenos Aires, y esa falta casi de vereda por Buenos Aires y por Santa Fe. Hay proyectos que obviamente tienen años, no los hicimos nosotros, o sea, están en la Secretaría de Gestiones anteriores, pero obviamente nosotros las tomamos, las miramos, porque todo lo que se haya hecho, primero que el personal nuestro es casi el mismo de hace mucho tiempo, y nosotros cuando ingresamos a la Secretaría vinimos solitos, o sea, no trajimos a nadie, lo podemos decir claramente, cosa que no siempre pasa, obvio. Y obviamente que rescatamos todos los trabajos que hay, pero por supuesto que los vamos a revisar porque para eso estamos, o sea, a ver si nos parece si están bien o no, o darle algún tipo de nuevo debate, nueva discusión, volver a proyectar lo que haya de proyectar. También con el centro pasa una cuestión que es que siempre que hacemos inversiones en el centro también somos muy criticados. O sea, digo las gestiones en general, no nosotros que asumimos hace relativamente poco y después el mundo explotó. Entonces todos los presupuestos fueron casi que al área de salud, porque obviamente que creo que era atendible la situación que estamos viviendo. Seguimos todavía todos con barbijo, ya como si nada, pero la verdad que no es del todo normal lo que nos pasó. Y entonces hacer una inversión grande que, como estamos viendo ahora en Peatonal San Martín, la estamos... tenemos un proyecto, bueno, Pablo creo que sí, lo anunció el otro día con el anuncio de todas las obras, también anunció lo de Peatonal San Martín. Pero también nos critica la gente porque dice todo en el centro, en los barrios, en las calles, las plazas de determinados distritos que están abandonadas. Y sí, viste, también es atendible porque es así. Recorremos los barrios y en los barrios faltan muchas cosas. Entonces, con un presupuesto corto, tenés que estar viendo todo el tiempo eso. Si realmente invertís en una plaza como es la Plaza 25 de Mayo, con todo lo que tiene, el monumento, etcétera, todo ese eje, digamos, tan importante de la ciudad, o haces un mix y le arreglás un poquito y después otro poquito allá y al final nadie vio ninguna obra importante porque fuiste tapando baches, que también tenemos que tapar un montón. Entonces, bueno, con el centro pasa eso. San Martín ahora, Pablo definió hacer las 3 cuadras de Peatonal San Martín, las 3 cuadras que están con el solado viejo, digamos.
más Plaza Montenegro con algún tipo de reforma. ¿Cómo? No, las tres cuadras actuales que están con el solado viejo, digamos. O sea, que no tienen el pórfido de las otras 2 cuadras ni de Córdoba. Que bueno, cualquiera que lo haya recorrido, hay un mix de pisos, debe haber 20 pisos distintos, más arreglos, más todos esos 20 pisos, todos rotos. O sea, realmente eso ha llegado a un punto que bueno, que nos parece a nosotros y obviamente a Pablo también, que hay que hacer esa inversión. Y bueno, por más que haya críticas, bueno, hay cosas que, por supuesto, no todas las definiciones del Ejecutivo son en base a las críticas, a los comentarios, pero obviamente que sí que es cierto que en los barrios también faltan muchas cosas. Bueno, ¿alguna otra cuestión con respecto a ese tema? Sí, dale. Planteamos que por ahí justamente parecía que la clave era atraer a los inversores, a los desarrolladores a la zona del centro. Y me parece que por ahí, más que por aumentar el presupuesto, que coincido que en este momento está orientado por ahí a más parte de salud y demás, hay un poco caro, ¿no? Por eso hay varios terrenos en toda la zona central que están desocupados, hay plazas de estacionamiento. Me parece que ahí se puede gestionar, acercar a los privados, averiguar, proponer algún tipo de incentivo, ya sea impositivo, pensar, digamos, más allá de la plata o de la inversión pura, justamente qué beneficio, cómo podríamos tentar a los desarrolladores de los privados para que vengan a invertir en un poco ciertos terrenos claves, que yo pienso, por ejemplo, en acá de la playa de Santa Fe, que hay varias playas de Santa Fe, después hay otra playa por llegando a San Martín, o sea, si la municipalidad tuviera, después hay un montón de locales que están en mal estado y abandonados, podría ir por este lado también. Y después, con respecto a esas mismas obras, hay sectores de peatonales que a lo mejor tendrían que dar acceso al auto, eventualmente a los usuarios, para poder desarrollar edificios con cocheras, por ejemplo, para oficinas o para viviendas, en algunos sectores, ¿no? Entonces me parece que la parte de cómo implementar las obras por ahí pasa por una negociación con los privados, ir a buscarlos, salir a ofrecerles propuestas. Bueno, de las 4 muy cortito porque obviamente queremos escucharlo a Ciro más que nada, pero no, para agregarte eso, hay 4 ordenanzas que ya están en el Consejo en este momento. Ciro nombraba a San Juan y Maipú, peatonales acotaba a Gabriela también, y la 4ª es en un polígono que ahora no me voy a acordar exactamente cuál es, pero es bien el área céntrica. Hay una cantidad X de cocheras importantes, de playas de estacionamiento, mejor dicho, que la ordenanza es muy cortita porque es muy breve, es invitar a esos privados a que vengan a la Secretaría de Planeamiento para desarrollar proyectos especiales para reconvertirlas en otra cosa. O sea, para dejar de tener esas playas de estacionamiento, obviamente muchos que no les interesa porque tienen esa unidad comercial hace un montón de años, se las van pasando de familia en familia, de generación en generación, y tienen buenos ingresos y no les interesa cambiarlo mucho porque esos ingresos deben ser en algunas de esas playas importantes. Entonces, bueno, incentivarlos con esa pequeña ordenanza que el Consejo nos tiene que aprobar, de que dice que los invitamos para darle obviamente algunos indicadores atractivos y alguna cuestión que podamos coordinar entre lo público y lo privado para que se puedan reconvertir en otra cosa y hacer edificios y demás. Y de las ordenanzas que van al Consejo, que ustedes mandan, varios de los que estamos acá participamos, Daniel, Walter y Pablo, participamos de la comisión asesora. Es un trabajo enorme que se hace. Después va al Consejo y cuando vuelve otra cosa. Que no es por estar tirando bombas, ¿no? Pero es la realidad que pasa. No sé si por desinformación, por mala información,
o las dos cosas juntas, pero lo ideal sería de que se pudiera seguir trabajando en conjunto, porque la verdad que es mucho trabajo y mucho tiempo invertido y mucho estudio para llegar a lo que mandan al Consejo. Y un montón de entidades, trabaja el colegio, la EB, la CAM, bueno, todas las que vos nombrabas, más otras entidades que no son arquitectos, o son desarrolladores o corredores inmobiliarios, que ahora también la universidad también, y después vuelve otra cosa. Entonces... Yo te lo puedo contar porque lo sé como periodista. Después, cuando me toque, si es que me toca, cuando me toque en este nuevo rol, voy a tener otra información mucho más profunda, porque si hay algo que caracteriza a la profesión periodística es que tenés que hablar de temas que hay gente que no quiere que se hable. Tenés que ir descubriendo un poco y rascando la superficie para ver qué es lo que está ocurriendo. En términos periodísticos, podría decirte que en el Consejo a veces sucede eso porque se politiza el tema, y no en el sentido más práctico, sino en el otro. A veces se producen negociaciones o se intenta negociar con modificaciones entre fuerzas políticas o de alguna fuerza política para con el municipio. Son flexibilizaciones que no sé si es que pretenden pasar por alto lo que se trabaja en estas comisiones, sino simplemente visiones aportadas por otras personas que no formaron parte del trabajo extenso, previo que llevan adelante ustedes, y que bueno, intentan, como se dice vulgarmente, llevar agua para su molino. Es lo que habría que tratar de intentar, de evitar, mejor dicho. Intentar evitar. En el caso del oficialismo al cual yo voy a pertenecer, si me toca asumir mi banca como concejal, les puedo decir y les puedo garantizar que no va a ocurrir eso, ¿sí? Porque conocemos que hay un trabajo conjunto y que dependemos obviamente de este insumo que aporta el sector privado, la mirada de la Universidad Nacional de Rosario, la mirada de la Municipalidad de Rosario a través del área de planeamiento y la mirada del Consejo, que también tiene su comisión de planeamiento ahí. Todo eso debiera garantizar una mayor celeridad. Digo lo que debiera pasar, no estoy diciendo lo que va a pasar, porque les estaría prometiendo algo que no depende enteramente de mí o de una futura bancada de concejales del oficialismo, pero nosotros estamos de acuerdo con eso, con articular, con acordar, con construir colectivamente. Esa es la mirada que tiene, por lo menos, la propuesta electoral a la que yo pertenezco, que es la del intendente. Vamos a avanzar en ese sentido y vamos a intentar evitar eso que marcás, que muchas veces ocurre, por esto que te decía, a veces porque se intenta poner algún palito en la rueda para negociar otras cosas, otros proyectos, a lo mejor otras normas, pero el Consejo funciona de esa manera, una relación de fuerzas, ¿no? Que entran en conflicto o en choque para producir después una síntesis de lo que tiene que pasar. Y bueno, son negociaciones políticas, como existen en todos los espacios de participación. Por aquí adelante alguien quería preguntar algo, me lo marcaban de allá atrás. Ahí está, sí, te escuchamos. Ahí, o sea, se pueden hacer reuniones por mí o hacer divulgación. Creo que la creación de ese programa no solamente es la utilización del recurso desde lo económico, sino desde lo cultural, o sea, fomentar ese patrimonio rosado. Vos hablabas recién de llevar inversores a la ciudad. Yo creo que también hay mucha propiedad que puede ser residencializada y que a veces es muy complejo, o sea, cómo instalar, por ejemplo, un medidor de gas, un medidor de luz, hacer un pH de una propiedad que ya está instalada. Y en eso creo que habría que buscar, así como aparecen los convenios urbanísticos para mayores metros cuadrados, mayores aprovechamientos, para que las propiedades puedan ser revitalizadas en el centro. O sea, la calle San Juan, por ejemplo, tiene una parte que el proyecto era para refuncionalizar y otra parte para construir. Entonces me parece valioso de que por ahí la municipalidad entienda que es una ciudad construida. Vos estarías en el consejo,
esto creo que el Consejo participa de esos convenios. Sería bueno que queden, yo como ciudadano lo veo publicados, que los ciudadanos podamos tener a la mano, o sea, que no sean contratos entre privados, porque el público y el privado. Y en esto creo de que, bueno, el tema de cómo se revitaliza el centro, en parte es cómo revitaliza las propiedades, porque no todas pueden ser demolidas o pueden ser reconstruidas. Por ahí una cochera que está en el medio de un lugar que tiene gas, teléfono, luz, es muy cara y podría ser un edificio. Pero por ahí tengo una propiedad, no sé, como en la casa de los Castañinos, que no estaría bueno que se demuela y no me va a permitir lograr un ancho de vereda mayor ni un ancho de calle mayor. Ubicarse en San Juan y Maipú, bueno, es parecido a la diferencia. ¿Cómo lo ves? Bueno, en principio me parece que, Gervasio, hay una idea de continuar esa línea que está planteando él, ¿no? El programa de patrimonio tiene, Digo porque, perdóname, tiene dinero sí, del impuesto inmobiliario que se destina un 3%. Exactamente. O sea, tiene dinero para gastar. Lo bueno sería que lo gaste en tiempo y forma y que no quede ese dinero guardado o perdido. Entiendo. Lo que recién le consultaba a Gervasio tiene que ver con eso. El intendente en 2 oportunidades habló de revisar. Habló de revisar los edificios que revistan un valor patrimonial y refuncionalizar los que se puedan refuncionalizar. En 2 aperturas de sesiones creo que lo hizo a esa. Para tenés que poner un medidor en la calle o no tenés espacio, o sea, a veces no existe el espacio como algo infinito. O sea, a lo mejor habría que flexibilizar algo para poder, por ejemplo, en el Palacio Fuente instalar los medidores no en la fachada, sino en la parte interna. Bueno, pero es otro caso, otro tema. Bueno, sí, lo sabe todo el mundo que si tiene un inconveniente con el gas se queda sin gas 2 años, ¿no? Mínimamente. Después reconectar es un dineral. Claro. Menos que forma el regulador donde ellos quieren, no importa si es patrimonial, nada. Las empresas de servicios son una temática muy, muy compleja, encima están fuera del alcance municipal. Por ejemplo, en los cableados, o sea, este proyecto que hubo sobre el centro de Rosario que presentó Ivo Raigada, busca todo sin cables. O sea, ¿cómo va a ser la ciudad dentro de 10 años si vos sos concejal, 4, digamos, con cables, sin cables? O sea, ¿cómo mejorarían eso? Es una muy buena pregunta. Tenemos otra mirada de cosas que la gente no ve. No la ves, obviamente. Bueno, pero para eso sirven también estos encuentros, que sería muy interesante que continúen a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Y porque permiten acceder a información que uno, si no, de otra manera, si no participa de estas comisiones, no las puede alcanzar. La realidad es que en los últimos años hubo varios cambios de visión de lo que debía pasar en Rosario. No sé si recuerdan, yo creo que sí lo van a recordar, cuando por una mirada que hubo sobre la contaminación visual, se quitaron todos los carteles de los viejos comercios de las peatonales. Y eso es algo que en el resto del mundo se deben haber preguntado, ¿pero qué hace esta gente? ¿Están locos? No pasó de esa forma. Sí se limpió, se despejó todo el cableado. En muchas ciudades del mundo eso pasó. Pero bueno, hubo fuertes inversiones y hubo digamos, una reconversión tecnológica que fue acompañado de esas inversiones. Pero digo, en cuanto al aspecto identitario, ahí se perdió un capítulo muy importante de la ciudad. Y eso pasó por lo que vos estás marcando. No había una idea, había una idea en un momento y hoy se tiende a otra cosa. Bajar los carteles. O sea, ya hice el gasto. Claro. Después hay que ver cómo era el plan. Me parece que los cables no los sacamos. Y hoy lo que estamos leyendo todavía dentro de esa ciudad. O sea, en el render no aparece. Y en la realidad está. ¿Se olvidaron de ponerlos? ¿O los quieren sacar a todos? Ahí le va a contestar Gervasio. No, en el render justamente de Diego no están porque él propone eso, propone que el municipio haga ese trabajo que obviamente quién no va a estar de acuerdo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido varias reuniones ya con obras públicas post entrega del concurso. ¿Cómo? Son trabajos difíciles. Por eso Obvio, sí, por eso. Sí.
Pero post concurso ya hemos tenido varias reuniones con obras públicas sobre el tema y bueno, tenemos iniciado un proceso para ver eso. Por lo menos, obviamente, estamos pensando en las peatonales, ¿no? O sea, primero que nada, o sea, para empezar en algún lugar concreto, que tenemos todas las características de, bueno, que ya hemos hablado cuando fue la entrega de premios no, la entrega de premios la hicimos en la calle, cuando hicimos ese encuentro con todos los trabajos que fueron premiados, más otras cuestiones que hemos avanzado nosotros de manera particular como municipio para bueno, de a poco ir haciendo alguna gestión, digamos, en lo que es nuestras peatonales pero tiene que ir también de la mano de estas ordenanzas, creemos nosotros, ¿eh? O sea, no, digo, pueden venir otras nuevas también, pero ya tenemos 4 ordenanzas que hace varios meses que están en el Consejo. Como no es concejal Ciro todavía, podemos criticarlo a los concejales, total. Pero no, hace varios meses que están y las han tratado en comisión. Nosotros como Ejecutivo hemos ido a esas reuniones, a varias. Bueno, pero todavía no se ha aprobado ninguna de las 4, que creo que van de la mano también. Después, cosas que podemos hacer nosotros como Ejecutivo, que son estas obras, que ya empezamos algunas, iluminación, limpieza, etcétera. Por eso es importante que podamos aumentar un poco el grado de presión o de presencia con un mayor número de concejales del oficialismo. Hoy hay 2 de 28. Son pocos y hay que establecer un muy complejo sistema de alianzas para poder convencer al resto y para que no pase lo que vos marcabas, que es una modificación en base a una mirada externa que no participó de las comisiones de trabajo previas de las cuales ustedes forman parte. Entonces seguramente más de uno de ustedes debe haber sentido que estuvo trabajando largas horas, dando mucho tiempo personal, profesional, tiempo que le quitó su actividad o a su familia, para después ver que aparece un obstáculo inesperado. Eso pasa cuando hay un grado de atomización. Esto en política funciona de esa manera. Y nosotros no pretendemos tener una mayoría automática, además no nos dan los números, no lo podríamos lograr, pero sí podemos ser un poco más vehementes en la tarea de convencer. A ver, si somos más los concejales que estamos apoyando las políticas que diseña el Ejecutivo en contacto con ustedes, o sea, son políticas consensuadas, no es una dictadura, son mecanismos democráticos. Ustedes participan, el Consejo participa, se vota, se define, pero si somos 2, 3 o 4 concejales más del oficialismo, ya son 2, 3, 4 concejales menos para convencer, y son 2, 3, 4 concejales más para evitar que ocurra lo que vos decías, que ocurra eso, que vengan modificaciones inesperadas o de contenido u orientación política. Sí, sumado a los tiempos que lleva todo eso, ¿no? Porque sí, hay tiempos que la actividad privada tiene unos tiempos y la actividad política tiene otros tiempos. Es una suma de inconvenientes, me parece. Ángel y Pablo, los dos querían hacer una pregunta. Sí, 2 cosas. Primero, un comentario / sugerencia / propuesta. Está claro que las ordenanzas tienen un espíritu por el que se hacen y un motivo por el que se votan. Y eso lamentablemente no anda muy de la mano. En ese sentido, retomando lo que planteamos de la comisión asesora, a modo de sugerencia, sería bueno que antes de votar una ordenanza convoquen a profesionales que han participado de la discusión del tema para que den su opinión ante los concejales, que son los que en definitiva deciden. O sea, con el tema balcones se había hecho todo un debate y porque sí, se decidió un ancho de calle determinado, sin consultar. Yo no estoy diciendo que tienen la obligación de pedirnos permiso porque el Consejo puede hacer lo que quiera, pero estaría muy bueno que antes de tomar estas decisiones nos convoquen para que demos nuestra opinión. Y en este contexto, bueno, ver cómo se desarrolla el debate. Y después, a modo de pregunta, hay 3 temas que están vinculados con el desarrollo de las obras, con el incentivo a las obras, que para mí son muy importantes, que son el tema del patrimonio, el tema de las cocheras y el tema de Groter. Y me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto de esos 3 cosas.
En primer lugar, quiero señalar que es absolutamente atinado el planteo de consultar antes de votar una normativa. Creo que en cada modificación debería ocurrir eso, ¿no? Para evitar justamente después desacuerdos o incluso desaliento de la inversión, que es lo peor que puede pasar, porque estamos buscando lo contrario. Con respecto a los otros temas que vos me haces esa consulta, no tengo opinión formada, precisamente porque no los he estudiado. Y no voy a arriesgar una respuesta apresurada ahora, porque no es oportuno, porque no corresponde y porque estaría atentando contra mi propia futura labor como concejal. Yo no puedo tropezar con algo que no conozco, intentando tantearlo para convencerlos. Lo que sí les puedo decir es que voy a poner toda la energía para que eso que me estás consultando pueda ser despejado. En el día de hoy y en el caso particular de este encuentro, que es para conocernos, para que nos conozcamos las caras y sepamos cuál es cada actor que está en cada una de estas butacas, vino Gervasio para darme una mano en el aspecto técnico. Y yo creo que es él quien debería responder más bien, porque es lo que la municipalidad piensa, idea y consulta con ustedes sobre esos 3 puntos en particular. Pablo de mí ya lo conoce. Ya conoce, tiene todo mi currículum. No, nosotros son temas que, y no tanto. Le contaba a Ciro un rato antes que personalmente con muchos nos conocimos personalmente hace semanas, o sea, con algunos otros no, un poco antes. Con algunas otras un poco antes. Pero no, pues estuvimos siempre por Zoom. O sea, le contaba la situación de que Pablo inauguró la primera reunión de comisión asesora en marzo de 2020 y a los 10 días el mundo cambió. Rosario, sobre todo, que es lo que más nos preocupa y nos interesa. Entonces, siempre nos conocimos por Zoom, con algunos hace muy pocos días. No, Pablo de nosotros un poco ya lo tiene, estamos trabajando sobre el tema, Cochera ya lo hemos visto un par de veces en reuniones puntuales que hemos hecho acá, más algunas en esta comisión asesora que claro. Y bueno, hidrotermia todavía no empezamos, pero ya lo hemos charlado, pero no lo empezamos a modificar concretamente. Pero estamos sobre esa misma línea de pensamiento porque, bueno, compartimos un montón de cuestiones sobre el tema. Y el tercero no me acuerdo. ¿Eh? Sí, pero bueno, no me acuerdo. Patrimonio. Le tiraste a Ciro con todo, o sea, vamos a acordarnos de esta pregunta. Pablo. Pienso que en esto, si hay una comisión asesora del colegio hacia la parte, digamos, funcional del gobierno, que sería en este caso la Secretaría de Planeamiento, también la Secretaría de Planeamiento tiene un programa de patrimonio que otorga al candidato. Tiene también asesores en ese programa de patrimonio, como tiene también asesores de la Comisión de Planeamiento del Consejo. Sí, eso sí lo sé. Yo lo veo como periodista lo sé. Que tiene tanto el Poder Ejecutivo como este Poder Legislativo para nutrirse de lo que está pasando en la ciudad, por ejemplo, de la facultad, del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros, del Colegio de Maestros de Obra, del SEUR, del Museo de la Ciudad. Esos son lugares que aportan al Poder Ejecutivo. Por otro lado, el colegio puede hacer una reunión asesora, y estamos en el colegio, obviamente, pero me parece que esto a veces se desperdicia los recursos que puede tener el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Para vos, según tu diagnóstico, ¿cuál es el eslabón que está faltando en toda esta cadena de información y de conocimiento que se va eslabonando, ¿no? ¿Cuál es el enlace, cuál es el link que está roto? Es muy fácil, así es fácil. Está bien. No, porque con ese nivel de conocimiento, digo, a lo mejor sabe dónde está dónde se corta, ¿no?
porque hay algo que lo torna ineficiente. Digo, es muy común hacer el cálculo político, que lo hace el ciudadano en su casa, de decir, no resuelven en tiempo y forma, como decías vos, o no escuchan lo suficiente, o toman decisiones sin consultas, como señalabas vos. Entonces yo creo que a lo que se está apuntando acá es a que el Consejo como cuerpo no es del todo eficiente, o la municipalidad desatiende. Claro, bueno, con la burocracia saben perfectamente todos la etapa, en algún momento pudo haberse dicho distópica, de todo este tiempo que tuvimos que vivir, que fue un desastre, y todo eso entendemos que retrasó todos los permisos, frenó. A ver, no podés sacar un carnet de conducir, me imagino que debe ser mucho más complicado sacar un permiso de edificación. Por eso, no quiero tocar puntos calientes que sé que están, pero también ya venía. No, la pandemia no es culpable de cosas, es simplemente una coyuntura en la que si las cosas funcionaban mal antes o tenían fallas antes, no hicieron más que agravarse, ¿no? Ojalá podamos retomar un poco de normalidad. Pero bueno, volviendo al punto original de tu planteo. No me... Pero sería como si un bombero se asusta de las llamas, digamos, ya está, es algo que viene con el entorno y está perfecto, tiene que ser así. Tiene que ser así. Lo que sucede es que no puedo hablar en nombre de un cuerpo, ¿sí? No soy concejal, mucho menos soy presidente del cuerpo. Pero por supuesto, y me sirve para esto a mí. Yo quiero decir esto, digan lo que se les dé la gana de verdad, pero no por un capricho, sino desde el conocimiento, porque también venimos a eso, a tomar contacto, a informarnos, a formarnos o empezar a formarnos para no cometer estos errores que vos señalás, que vienen de una experiencia heredada, de un cuerpo que funciona de esta forma y que puede ser mejorado. Me puedo comprometer individualmente. Lo que no puedo hacer es asumir que va a haber otros. Los que nos acompañan a nosotros sí lo van a hacer, y eso sí lo puedo garantizar. No puedo hacerlo por el resto de los integrantes del cuerpo porque ya saben cómo funciona. Bueno, por acá y por Ángel. Sí, Ángel. Tiempo, es un factor. Toca todo. Y antes de la pandemia, después de la pandemia, sabemos de lo complejo que es que se estructure todas las decisiones de todas las cosas de un edificio, sabemos de eso. Pero el problema de ustedes van a tener, ustedes funcionarios, ustedes concejales, es que nosotros seguimos adelante igual. Y eso que es una buena noticia, yo digo para dejar una cosa positiva, es también una manguera en acción que está tirando un chorro de agua y moja al que no se acomode. Entonces, la obligación todavía más concreta de cualquier funcionario, de cualquier consejo, de cualquier estamento, es tener que regular esa manguera, porque la manguera sigue tirando. Y nosotros, y si lo vemos en los números, pero vos sabés que la caída que se produjo en el primer año de la pandemia se está revirtiendo en el segundo año. Nosotros en la AEB manejamos cada vez más estadísticas. Afortunadamente hemos madurado y hemos aprendido que la información, si no es dura y seria, es cualquier cosa, es zaraza. Entonces nos hemos hecho un poco adictos a eso, lo compartimos en otro foro de la vivienda que se está formando con muchos de acá presentes. O sea, yo diría, la buena noticia es que la construcción privada hace la ciudad, número uno, nadie más que nosotros hace la ciudad. Lo segundo es, seguimos adelante. Y lo tercero es, no podemos parar. Entonces, lo que hagamos bien y lo que hagamos mal depende de lo que ustedes se suban al caballo y lo tomen. Porque esto va para ese lado. Digo porque esto no para. Y cada ley mal hecha salen 80 balcones mal hechos por 100 años. Y así, ¿no? Con lo cual, un poco para Ciro, la responsabilidad de cada vez que levantar la mano una ley va a quedar esto, porque nosotros hacemos cosas que duran 100 años. Totalmente. Y la conciencia sobre esa responsabilidad es la que te acompaña cuando te vas a dormir y te despierta cuando te estás por levantar. Eso quiero que también lo sepan porque por lo menos así lo siento yo.
como mínimo de 130 años. Como mínimo. Yo lo que te quería marcar un poco también, lo que decía es que se está desarrollando muchísimo la zona oeste. Hay muchos emprendimientos de PH que va a ocupar mucha gente. Lo que es caótico es llegar al área central. Pero vos tenés, ahora se está remodelando Newbery, pero tenés calle Córdoba, tenés Juan José Paso, que es imposible. Y desde la zona centro, el regreso y el venir en horario temprano hacia el centro, a regresar, Las horas pico. caótico. Sí, es caótico. Yo vivo en esa zona, así que la conozco. Todos los días me pasa lo mismo. Y tengo que salir. Suponete que cuando decían de Sí. calentar el auto, tenemos una troncal de Funes acá con trenes, se podría implementar algún transporte público vía tren o algo, y las bicisendas que son fabulosas, pero por una cuestión de seguridad, desde aquella zona al centro no llega en bicicleta. Llegás caminando por el trabajo. ¿De qué manera Bueno, pero una bicicleta hay ejemplos, se da una poca de seguridad? hay ejemplos de que no es tanto así, ¿eh? Hay ejemplos de que no es tanto así. Está la ciclovía de la avenida Godoy, por ejemplo. ¿Cómo? 80 y Sí. sobrándote así, Nadie te... No, está bien. No, sí, está bien, lógico. Bueno, hay más de 240 kilómetros de ciclovías y va a haber en este año otros 50 kilómetros más. Se llega actualmente a 20 barrios con el sistema y se va a llegar más lejos también. Está la cuestión de la seguridad. Esa es una cuestión que después te hago un comentario aparte porque quería tocar los tres temas que también me enseñaste así al vuelo o a vuelo de pájaro. El primero, Newbery. Ahí el inconveniente, y Gervasio también lo maneja muy bien este tema, tiene que ver con la empresa provincial de energía, que es la que demora y la que se ha demorado en los plazos de ejecución de la obra sobre lo que es el cruce de la circunvalación con Newbery. Se logró un pequeño avance en estos últimos días, falta, nos garantizan que va a estar dentro de muy poquito tiempo, muy probablemente antes de que termine este mes. No sé si se puede demorar un par de semanas más o no, pero eso es lo que al menos en cuanto a información oficial de la EPE nos han revelado a nosotros. Eva Perón también está con una obra cerca entre Circunvalación y Donado, está también próxima a finalizar. Y en Juan José Paso se está realizando un recambio de la carpeta asfáltica y va a llegar, faltan 800 metros, esta semana se terminaron unos 300 metros nuevos. Ahí se está poniendo, digamos, a nuevo toda esa zona y va a durar unos cuantos años, según los informes técnicos de la Secretaría de Obras Públicas. Esos tres temas por un lado, o esos tres puntos por un lado. ¿Vos querés agregar algo sobre esto? El tren. Antes de fin de año vamos a tener la experiencia del tren Cañada Rosario. Es un tren cuyo proyecto original es de Pablo Hapkin también. Va a llegar a la estación de Fisherton. A partir de ahí se puede empezar a soñar un poquito más en concreto con el regreso de este método de transporte, porque si bien es cierto que se intenta desalentar el ingreso de los autos al área céntrica de la ciudad, no lo puedes compensar. Yo no tengo que venir a trabajar si hacen eso. Si dicen, bueno, no entramos más al centro, yo tengo que dejar el auto, me vengo desde allá, vengo por Newbery, así que conozco perfectamente todo. Conozco la necesidad también de semáforos para cruzar García del Cosio y Newbery. Porque ahí a las 8 de la mañana primero tenés que estar muy atento y segundo tenés que tener mucha paciencia porque la caravana de autos que va y que viene es infernal. Hay gente que trabaja ya en ciudades vecinas, en el noroeste también, que se está desarrollando porque es el sector natural hacia el que crece la ciudad, pero tenés ese problema también, ¿no? El problema del tráfico. ¿Necesitamos métodos alternativos de transporte? Desde luego. Lo bueno de esta experiencia del tren es que nos permite plantear que se puede avanzar en algún momento, no se sabe cuándo porque la inversión es multimillonaria, en la estación multimodal que está planteada para Rosario, que combine varios sistemas de transporte, es decir, colectivos y trenes, y que se pueda pensar en un tren metropolitano o un tren de cercanía, que es un proyecto de Pablo como diputado. Ahora sí te lo cedo. No, porque voy a aburrir, no, Newbery, digo, o sea,
obviamente los primeros meses de la gestión provincial estuvo paralizada mucho tiempo, o sea, no me acuerdo si fueron 6 o 9, pero digamos ese fue el principal tema, y después el de la EPE, que obviamente está solucionado, que es el de las antenas de alta tensión que están ahí, y que se resolvió, pero viéndolo con el gobernador, porque si no la EPE, o sea, no movía un centímetro nada. Y con lo del auto que decía Germán, obviamente la idea no es desalentar que te vengas desde allá en el auto, sino que puedas llegar a una zona del área central de la ciudad y ahí poder moverte en bicicleta, en transporte público, en cualquier tipo de transporte público, digamos. Pero obviamente que desde allá, por más que sí es cierto que hay experiencias, pero que no son, digamos, hoy comparables con nuestro país ni con Rosario, tenés bicisendas donde obviamente recorren montón de kilómetros en bicicleta, pero bueno, hoy digamos a nosotros es imposible pensar en ese formato, porque obviamente tenemos un montón de cuestiones que nos impiden que eso pueda suceder, y el tema de la seguridad es el primero, pero después hay otros más. No permitirlo, No. no quisiera hacerlo, pero por una cuestión de seguridad, por más que esté la bicicenda, es imposible de allá llegar acá. Y de seguridad vial también. No solamente De seguridad en el sentido más clásico, ¿no? Sino también de seguridad vial. Sí, se entiende. Bueno, vamos a ver qué alternativas se pueden idear. De todas maneras, esto va a implicar un cambio social muy profundo que va a llevar mucho tiempo para que tome forma y para que se convierta en hábito. La pandemia ayudó mucho, esto creo que fue lo único positivo. Se multiplicó la cantidad de usuarios del sistema de transporte público de bicis, hay 84.000 usuarios, es un número terrible, porque crece todos los años exponencialmente, pero claro, se usa más que nada en las áreas macrocéntricas o conectando el macrocentro con algunos barrios en particular hasta donde la red llega por ahora. Se va a seguir extendiendo y bueno, ya es como que la gente lo tomó. Y eso es lo único bueno y positivo. Y teniendo en cuenta incluso, ¿no?, este tema de la seguridad y la seguridad vial. A un comentario a una pregunta de Ciro referida en el intercambio con Pablo Mercado, preguntaste ¿dónde está el quiebre en el circuito? el eslabón que se rompe y no permite avanzar o comunicarse. Cuerpo legislativo, porque sinceramente, dado que formo parte con Gabriela por parte del colegio en la comisión asesora, Pablo también por la AEB, me parece que se ha armado un circuito de trabajo posible, pero que al llegar la información a la comisión de planeamiento del cuerpo legislativo, ahí la cosa se politiza, obviamente, ¿no es cierto? Y creo que ahí entiendo que lo técnico en definitiva es más fácil, el mundo técnico es más fácil que el mundo político, pero ahí hay un desafío de lograr que lo técnico pueda estar menos connotado por lo político, a ver si podemos avanzar un poquito más rápido porque nos lo merecemos. Yo creo que ahí el cuerpo legislativo definitivamente no está a la altura de lo que está pasando con la comisión asesora. Más allá que Flores Giuliani forma parte de la comisión. Claro, sí, preside la comisión. De la comisión de planeamiento también. Sí. Sí, está como presidenta. Claro, eso decía, preside la comisión de planeamiento Y también. participa como en la comisión. Entiendo que el mundo político tiene su complejidad, pero es un desafío. Pero La verdad que la sensación de los 2 años que hemos participado, a veces sentís que se te escurrió mucho entre las manos. Mucho se fue. Claro. Te da la impresión de que el Consejo ignora la cuestión. Bueno, eso ya es otro nivel, digamos, ¿no? Ya ahí estamos hablando de otro nivel. No, está bien. Pero me parece extraño formando parte de la comisión asesora una concejala que además preside la comisión de planeamiento. Digo, no se entiende, es una contradicción muy fuerte. Sí, y hay veces que si somos 20 acá, hay 20 interpretaciones de la misma ordenanza y después llega al inspector que tiene otra interpretación.
Sí. O sea, tenés las 20 interpretaciones de acá, las 28 interpretaciones del Consejo cuando tiene que votar, más la interpretación de la ejecución, o la implementación y ejecución de la norma. Bárbaro. Si me permiten, claro. Bueno, está bien. ¿Saben qué? Renuncio, me voy. Hasta luego. Chau. Hasta luego. Un gusto, ¿eh? Que lo pasen lindo la tarde. Claro. Obvio. Se los dejo ahora. Se los dejo ahora. No. Mirá, esto lo tomo de Pablo. Pablo tiene el mismo teléfono hace más o menos 18, 20 años. Y no lo cambió nunca. Vos lo tenés al WhatsApp. Seguramente. ¿Qué no lo va a usar? A veces no lo... 1 millón de habitantes. O sea, también eso es un ser humano, ¿no? A veces no nos contesta a nosotros, Pablo, o sea, ¿me entendés un poquito? O sea, lo tiene mucha gente. Y muchos dicen eso, a mí me clavó el visto. Y yo decía, pero a mí me lo clavó. Y le estoy preguntando cosas también de gestión. No es la única. Ahí vivo hace 8 años, pero antes viví en el área central. Lo cual, yo como rosarino, bien, pero una cosa es construir para un estudiante que se va a los 2 meses y otra cosa, o porque se cansó, y la otra es construir para una familia que va a vivir en Rosario. Entonces, en esto creo cómo vamos a dar calidad de vida para que la ciudad de Rosario pueda competir contra esas 190 hectáreas de calidad, que no está mal, está muy bien, pero que en un punto son otra opción para el que quiere tener primera vivienda, segunda vivienda, o vender su casa y irse a vivir a otro lado. Creo que esto al Consejo en algún punto lo tiene que pensar, porque una creció antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Como Rosario, con este tema de la pandemia, dijimos, no, nosotros no podemos, y estamos fríos. Pueblo bueno, todo alrededor, digamos. Bueno, está bien. Porque tenemos, es solo para agradecerte, estamos vivos en Instagram. Bueno, muy bien. Y nos quedan 2 minutos. Okay. No queremos que te vayas todavía, pero solo para agradecerte haber estado, haber participado, y se va a cortar el vivo, entonces es para... Bueno, no. Despedirte en vivo. Está bien, y después que está ya. El agradecido soy yo por a la gente que siguió la charla por Instagram porque no pudo estar acá. El agradecido soy yo. Es una instancia que sirve mucho, que te va acercando ideas, que te va acercando preocupaciones también y desafíos. Y bueno, se trata de eso, de ponerle energía a los desafíos. Como se la ponen ustedes, desde el lugar en el que están, nos toca a nosotros estar a la altura de esos desafíos. Y bueno, se entiende también que esto no es que recién arranca, sino que los gobiernos se suceden, las composiciones del Consejo van cambiando y también se suceden. Y bueno, también debe ser un poco cansador tal vez para ustedes ponerse en contacto con nuevos actores y volver a explicar algunas cosas que ya han venido trabajando y estudiando durante largo tiempo. Así que yo tomo esto como una clase, ¿sí?, en la que uno viene a incorporar conocimiento y a conocer a los actores de primera mano. Ese gobierno de cercanía o esa gestión de cercanía es la que pretendemos y es la idea de Pablo para conducir la ciudad. Porque la ciudad está en movimiento, así que iremos trabajando. Bueno, muchas gracias. Encantado de estar acá. Construyendo en los últimos años, y no desde lo urbanístico, sino desde lo social, que por ahí es un campo más afín al mío, y cómo se fue gestando una idea de ciudad cuyos problemas son crecientes en lo que hace a la movilidad urbana, al tránsito, al acceso a los servicios también, a la infraestructura urbana, cómo se va deteriorando en una ciudad como esta que tiene 18.000 cuadras, que en tiempos normales se deteriora a un ritmo del 4% anual, son casi 800 cuadras, un poquito menos, de deterioro, y vos imaginate que venimos atravesados por una etapa muy reciente de 6 meses de parálisis total y absoluta en la que no se movió una máquina. Todo eso supone un desafío muy grande con respecto a lo que está pasando con quienes buscan una
mejor calidad de vida, se puede decir, en áreas metropolitanas. Bueno, hay que acentuar la planificación en términos metropolitanos. Esto está planteado ya. Una de las principales voces en aquel momento, yo la voy a nombrar, fue la arquitecta Mirta Levin, porque estuvo mucho tiempo a cargo de la gestión. Y de alguna manera había planteado esas cuestiones. Claro, pero el metropolitano implica el funcionamiento de un mecanismo más complejo que el Consejo Municipal, porque no es una sola ciudad, tenés muchas. Es como crear una pequeña organización de Naciones Unidas, te tenés que poner de acuerdo, es una locura. En general, podríamos seguir un rato largo, tiene una política de desarrollo, de incentivo y que alienta mucho el crecimiento. Y en cuanto a calidad de vida que se ofrece, que en Rosario es medio complejo de poder competirla, y sería bueno que en ese sentido la gestión municipal, pandemia mediante y todo lo que ya sabemos, busque que Rosario sea una ciudad donde valga la pena vivir. Totalmente. De alguna manera, ¿no? Ese es un tema muy delicado. Entonces, en ese sentido, por ahí, invertir en el área central, por más que en campaña te digan que tal o cual cosa no está mal, al contrario, las veces que se ha invertido en el área central, la ciudad creció y eso generó un mejor lugar para vivir para todos. O sea, cuando se decidió repavimentar el centro, intendencia de tal, cuando se decidió abrir la costa, intendencia de cual, cuando, o sea, en ese sentido yo creo que es muy importante pensar a Rosario como una ciudad donde valga la pena vivir. Y es algo que nos tenemos que animar como desafío cultural a hacerlo para superar la cuestión chiquita y empezar a decir, bueno, loco, pongámonos los pantalones de verdad, pero si no es una lástima. Todo un envión que tenía Rosario termina Yo coincido y Mati, ojo con el audio. Ahí está, ya está. Nada, son cosas que ocurren. Audio de WhatsApp. Ahora, los anuncios que hizo el intendente la semana pasada creo que van un poco en ese sentido. Hay una inversión, son 6.000 millones de pesos en este plan que él llama Volver a Rosario. Ese plan implica que más de 5.300 millones de pesos vayan a la mejora de la infraestructura de los barrios, primero transformaciones barriales, ¿no? Llevando servicios como cloacas, en donde todavía hay sectores que no hay. Y en segundo lugar o grado de importancia, en lo que es la repavimentación, la mejora de luminarias y el mantenimiento del espacio público, del arbolado. En una ciudad que además tiene 500.000 de ejemplares en espacios verdes. Es muy voluminoso el trabajo y siempre se va detrás y se va a ir detrás, indefectiblemente se va a ir detrás. Pero en ese anuncio quiero remarcar esto, de los 6.000 millones son 5.300 que van a los barrios y que van también al área central. Es decir, yo creo que por primera vez en mucho tiempo hay una distribución para mejorar la calidad de vida y que la gente no se vaya ni a ciudades acá al lado a vivir, que se generen fuentes de trabajo acá, que se generen inversiones acá, que se generen en el centro y que se genere también en los barrios la posibilidad de que a través de una mejor infraestructura la gente no quiera irse, y la gente de los barrios muchas veces quiere irse pero no puede. Vive hace 28 años en un monobloc en la zona sudoeste y no se puede mover de ahí porque no tiene con qué. Si vende esa propiedad, no puede comprar ninguna en ningún otro lado porque no le alcanza. Y vive ahí y vive una vida de amargura y de resentimiento cuando los servicios no llegan. Y tiene razón. Creo que el anuncio que hace el intendente me parece que es empezar al menos a dar el puntapié que no se pudo dar hasta ahora. Y la orientación yo la veo en el sentido de lo que los dos han planteado, dejando de lado, ¿no?, la cuestión metropolitana, que es mucho más compleja y que requiere de un acuerdo político entre varios sectores. Lo que también quiero señalar, ya te paso de nuevo, es que las ciudades de los alrededores de Rosario han tenido políticas pro inversión, eso es indudable, por el crecimiento, por la expansión rápida en los últimos 10-15 años. Lo que hay que preguntarse es si han sido planificadas correctamente desde el punto de vista del acceso a los servicios,
Que entiendo que esa es una pata medio floja que han tenido en algunos casos algunas de las ciudades. No se puede decir que todas hayan hecho las cosas de la misma manera. ¿Querés decir algo vos o le dejo a Pablo? Pablo. Total. No hace una escuela en esas 190 hectáreas, ponen en el compromiso de que vamos a tener a lo mejor que resolver cómo darle educación a esas 190 hectáreas de habitación que van a venir todos los días a Rosario a trabajar o a estudiar o lo que sea. O sea, una ciudad que tiene que resolver eso. Pero en el afuera de Rosario se están dando condiciones de habitabilidad. En Rosario, por ejemplo, hacer una vivienda de 600 metros cuadrados. En Rosario hoy el impuesto inmobiliario y el impuesto municipal se van a las nubes, porque hay una tasación de que si tu vivienda tiene 40 metros cuadrados pagas tanto, si tenés 400 metros cuadrados pagás no 10 veces más, sino casi 20 o 30 veces más. Y entonces en esto creo que a veces la municipalidad tiene que decir, o sea, ¿van a vivir familias en Rosario o todos solteros? ¿Van a vivir apiñados o van a vivir cómodos? Con determinada calidad de vida en metros cuadrados, o sea, arquitectos hacemos metros cuadrados. Y en esto creo que el consejo es parte de eso, no es... Lo es para proponer posibles modificaciones, lo es, desde luego. Al Poder Ejecutivo y a la Secretaría de Determinado Urbano. Sí, es un órgano que cogobierna la ciudad. Y para proponer modificaciones que vayan en ese sentido está bien. Conviene comprar 2 departamentos de 50 metros, 2 más de 50 metros y hacerte gastando lo que quieras en esos 200 metros y pagar después 1.000 pesos de impuesto inmobiliario y 1.000 pesos de municipal. Eso es un aspecto para cambiarlo, ¿seguro? No, seguro, y ahí también es como decir, bueno, ¿qué ciudad queremos? ¿Hay planificación o se está buscando generar inversiones a la medida del inversor y sin pensar en la calidad de vida de los habitantes? El ejemplo que vos das sería el primero, entonces. Eso dura un minuto, o sea, dura 10 años, 5, no es nada. Hay inmobiliarias que proponen inversores o habitación. Claro, pero eso es un título de un folleto. La verdad que la ciudad está habitada por personas, sean propietarios, inquilinos, usuarios, por lo que queramos llamar. Realmente la ciudad está usada por los usuarios, en todos los sentidos. Los servicios están usados por los usuarios, las habitaciones, las viviendas, los comercios, las instituciones. No existe la ciudad vacía, no existe. O sea que yo creo que, en definitiva, es un trabajo de todos y bienvenidas que todas las instituciones participamos de estas cosas, porque no hay un político capaz de resolver esto. Como por ejemplo, la competencia entre una región. Todas las ciudades compiten y cada una va a tener va a tener una ventaja comparativa, va a bajar el impuesto, va a estar cerca del río, la otra le va a poner más libertades de altura. Me parece que es una tarea donde nosotros, los arquitectos, podremos ser una parte, y muy bienvenido sea que nosotros estemos integrándonos con los políticos, con los desarrolladores inmobiliarios, con los, con lo que fuere. Me parece que es una tarea colectiva. No hay manera de que uno mueva la palanca y cambie el escenario. Sí, en ese sentido la competencia entre las ciudades, yo no sé si la plantearía como un problema, porque una tragedia que tenemos en Argentina es que hay mucha tendencia a estar todo el tiempo prohibiendo. Y muchas veces hay que girar y decir, en vez de prohibir tenemos que empezar a permitir. Idea de que Rosario es una ciudad que permita, que sea una ciudad amable, donde todos podamos vivir mejor. Apunta a este concepto, o sea, tratemos de hacer una ciudad
que permita que se invierta, que se viva, que se circule, que se transite, que las veredas te permitan andar, que los discapacitados, o sea, que permita. Y eso es algo que estaría bueno que se enfoque desde esa óptica en el Consejo Deliberante, porque por ahí están todo el tiempo pensando en prohibir, y eso es una lástima. Y a lo mejor que promueva también, Bueno, ¿no? A raíz de ciertas ordenanzas que te quieren obligar a hacer cosas, una que estuvimos viendo hace poco con Gervasio. Sí, que te obligan a hacer Te sentaste muy atrás. pero modernas. Claro, no. Sí, no funciona así. Con respecto a lo que decían acá, las competencias de la ciudad, todo eso, yo creo que también tiene un problema que son los asentamientos. Tienen, se escapan un poco por seguridad de esos lugares. ¿Y cómo ves vos esa problemática? Bueno, recientemente hay un ejemplo muy concreto que es el de Villa Banana, que se lo ha convertido en barrio. Y esa es la política a seguir y esa es la mirada que yo comparto. Yo lo veo como la deuda social más grande, más imperdonable que tenemos, la formación de todos los asentamientos irregulares y la multiplicación además. Porque empezaron hace mucho, más de medio siglo, a instalarse en unos supuestos arrabales de Rosario, pero se fueron multiplicando y están realmente en todos los márgenes, en las zonas cercanas a los accesos, y en muchos casos están cerca de otros barrios porque han quedado así. Bueno, ese es el caso precisamente de Villa, como se le conocía, Villa Corrientes también, que estaba a 20 cuadras o a 30 cuadras más o menos del área macrocéntrica, entonces era como una distancia muy corta y parecía imposible la convivencia entre dos estilos de vida tan diferentes. Pero bueno, como ustedes saben, es un fenómeno multicausal y muy arraigado, muy aceptado social y políticamente, y el ejemplo más concreto lo tenemos en el ingreso a Buenos Aires con la Villa 31, que ya tiene como 5 pisos. Y entonces, también, acá tenemos en Puerto Norte un sector que tiene un plan. Claro, también hay otros intereses y hay actores privados involucrados ahí también, ¿no? Sí, es chiquito, ese asentamiento es chico. Sí, ese es así, bueno. Sí. No, Bueno, comparativamente no, claro, no. Nada que ver, nada que ver. A lo que voy, digo, yo considero que es una deuda social la más importante que tenemos y que poco a poco hay que ir haciendo lo que se hizo acá en Villa Banana, que ahora está el debate de qué nombre se le va, o sea, si es Barrio Banana o no, ¿no? Se le empezamos a decir Barrio Banana, porque es el nombre histórico que tiene. Aunque no suena, Villa Banana ya está como instalado, Barrio Banana que hay que instalarlo, no suena bien. O hace un poco de ruido todavía. Pero lo bueno es que al pasar de villa a barrio, el salto cualitativo y cultural está mostrando el camino que hay que seguir y que tiene que continuar con los otros asentamientos. Y el desafío es enorme. El que recorre la ciudad de centro a noroeste ve también sobre el puente de Avenida Sorrento lo que debajo se multiplica, y ahí conviven además realidades culturales completamente diferentes, personas que provienen de otros países como el Paraguay, personas que provienen del norte de nuestro país y personas que han nacido acá en Rosario, y los ves hasta en la forma de construir esas viviendas con una gran precariedad, que cada uno tiene como su propio estilo de construcción. Uno recorre esas calles, esos pasillos ahí y se da cuenta que eso es un problema que hay que atacarlo y con todo, ¿no? Pero que va a llevar muchísimo tiempo y políticas de desarrollo que se sostengan. Y lamentablemente este es un país en el que es complejo pensar que hay políticas de Estado y que perduran los gobiernos. Y doy un ejemplo muy concreto. Una política ambiciosa que no es nuestra, ni mucho menos, porque nunca gobernó esta fuerza que ahora se propone en elecciones provinciales, que lidera Pablo Hack, que nunca gobernó la provincia. Pero quiero destacar que el ambicioso proyecto del Plan Abre era una política de Estado, era una política que llegaba para trascender los gobiernos y que perseguía este mismo objetivo de que estamos hablando. Cambió el gobierno, cambió la circunstancia, y se desarticuló ese plan.
Y esto la gente no lo está viendo. Pero esa desarticulación del plan, junto con la desarticulación del plan Vuelvo a Estudiar, que eran dos grandes logros culturales y sociales, porque atendían esta problemática, eso es la semilla de que dentro de 10 años estamos otra vez, o peor, con la problemática de la inseguridad, que tiene una raíz muy profunda o que abreva la desigualdad social. Entonces, cuando vos ves que gobiernos más grandes y territorialmente con mayor responsabilidad desarticulan programas que son políticas de Estado, no son programas, y uno se pregunta, ¿y a dónde lleva todo esto? Pero bueno, desde acá nosotros tenemos que poner lo nuestro, ¿no? Y el ejemplo está en Villa Banana, que ahora es Barrio Banana. Que lo que necesitan los barrios es calle, vereda, cordón y servicios. Uno de los servicios era lo que vos decías de la EPE. La EPE es provincial y lo supera. Y el agua también. Hay barrios que subsisten con tanques de agua que después hay que llenarlos con cubas municipales. Además. Sí, también. Bueno, el gas también es otro tema. Sí, los servicios son como gobiernos paralelos. Y además cada uno es distinto del otro. Es decir, por eso, ASA tiene su propia forma, ustedes lo saben, esto. ASA, la EPE, tienen sus propias formas y sus propios tiempos, sus propios mecanismos internos de funcionamiento. Y Litoral Gas, ni que hablar. Sí. Tremendo. No, dentro de el sentido, vos tocaste el tema del transporte y los trenes de Cañar Gómez, que no sé si lo tenemos tomado o no, ¿qué idea tenés de lo que es la red de transporte? Porque, a ver, creo que hay un montón de propuestas donde nosotros hablamos de promover el no ingreso de los vehículos al centro, O desalentar. Claro. Sí. Con variantes, digamos, con unidades que están un poco mejor acondicionadas o no, pero es el mismo transporte público en sus redes, no se ha modificado absolutamente nada de lo que venimos teniendo. Yo tengo 61 años desde que me acuerde. Entonces, no hay pensado en una estructura que permita la convivencia de sistemas que, por ejemplo, permitan una articulación por toda avenida de circunvalación de algún transporte público y desde allí poder dejar el auto y que radialmente vos te puedas vincular con el centro de la ciudad para la gente que tenga que venir al centro y entonces desalentar con eso y que a lo mejor no tenga que ser paradas intermedias dentro de la ciudad y que convivan o coexistan distintos sistemas de transporte. Creo que eso es algo que en algún momento tiene que aparecer porque hay utopías como para mí es utópico lo del tren, digamos, Sí. como poder desarrollar, pero bueno, me parece bastante para ampliar la red de bicicletas, sí, pero y lo otro, digamos, que gente se pueda llegar desde Circunvalación y Eva Perón, por ejemplo, al centro en 15, 20 minutos con un transporte público que no pare en ningún lado y que solo llegue a algún lugar del centro y desde allí peatonalizar todo. A un punto de referencia. Mira, lo que decís sería nada, si lográramos verlo, ¿no? Ojalá. Hay proyectos en ese sentido que son anteriores también, ¿no? Lo que lamentablemente hoy tenemos es un sistema en emergencia. En emergencia por la caída estrepitosa del número de viajes en una ciudad que tiene una tarifa plana, que no se plantea por kilómetro, que sigue, como vos lo conociste en la década del 60, 70, para acá con el mismo sistema de pasajeros que no importa cuántos kilómetros hagan, terminan pagando todos el mismo boleto, el ida y vuelta, 49,50, muy recientemente modificado. La verdad es que el sistema está en emergencia ahora. Como te decía, ya costaba antes que funcionara y costaba atraer a las empresas a que vinieran a pelear por las concesiones locales, justamente por este esquema de pasajeros no planteado por kilómetro, entre otras razones. Ya estoy. Además de eso, hay que agregar
que había más o menos 480.000 viajes diarios en las mejores épocas, hasta incluso un poco más, y en los primeros meses de pandemia con el cierre total de la actividad y con que la prohibición de circular y todo, cayó en 10 veces a 50.000. Se recuperó a 100.000, estamos cerca de los 200.000 ahora. Seguimos por debajo de la mitad de lo que se necesitaba para funcionar y el 55% del sistema se financia con el corte del boleto. El resto son los subsidios que no llegan, ¿no? En otras políticas públicas de distribución y de coparticipación pasa exactamente lo mismo. Los fondos del conurbano de Buenos Aires son de miles de millones de pesos, creo que es 18.000 el último número, versus 30 millones de pesos para Rosario, no modificado desde hace 25 años. Esas inequidades producen sistemas en permanente estado de emergencia y muy cerca de la línea de flotación. Y si te pasa algo como lo que ocurrió con la pandemia, ¿qué le pasó a todo el país? También hay que decirlo, le pasó a todo el país, a todos los gobiernos, a todas las provincias. Nada, quedás en un punto del cual es muy difícil partir para llegar a donde vos planteás. Difícil en el sentido de que tiene que pasar un tiempo largo para readecuar el sistema. Lo que sí hay son ideas, no es tu área tampoco, la de transporte y movilidad, pero bueno, sabés que... Claro, y sí, si vos diseñás una ciudad, claro, si diseñás una ciudad, total. No, es que está planteado en etapas. Se van a quedar los de Fisher porque le llenamos de autos. Sí. Encima de esa zona... Sí. Claro, ¿qué te vas a ir a...? No, pero es la primera etapa, no tiene gollete, porque es la primera etapa. Eso, es por tramos. Es por tramos. Los privados a veces nos planteamos las cosas al revés. Si algo no funciona y yo sigo pensándolo de la misma manera y ver cómo lo puedo solucionar, ¿por qué no invierto los términos y digo, no, pará, tengo que tumbar todo, barajar y dar de nuevo? Particularmente soy partidario y creo que en ningún lugar del mundo el transporte funciona adecuadamente si no lo maneja el Estado. Creo que es así. Me parece que tener competencia entre el privado para el transporte público, y creo que ese es uno de los motivos de no ser estatista a ultranza. Pero creo que es así, pero ¿por qué? Porque es un servicio público y vos tenés que brindarlo, y la única manera que no estás garantizándolo, la única manera que no estás atado es si sos vos el que lo maneja, y algunos funcionará con déficit y otros funcionará con superávit. Pero me parece que le tienen que pegar una vuelta de tuerca a una visión desde algún lugar. Yo no puedo creer que no lo haga. O sea, desde siempre. O sea, ¿por qué toda la línea de colectivo tiene que estar pasando por el centro? Si no pasan por el centro, no funciona. Y no es lógico. Vos querés hoy vincularte desde Villa Gobernador Galvez a Granadero Baigorria y tenés que demorar 2 horas y media cuando tranquilamente podría estar demorando 25 minutos, media hora, 1 hora, sumo, ponele. Pero yo no puedo creer. O bueno, está bien, ¿no? Lo que están planteando... Sí. Tengo empresa. Primero que nada, el sistema tiene componentes del sector privado, pero ustedes saben que el peso de lo público es grandísimo dentro del sistema. O sea, es prácticamente... Está bien, ¿hay empresas privadas dentro del sistema de transporte? Sí, pero la mirada y el eje está puesto en lo público. Es muy difícil de defender y por momentos indefendible el sistema de transporte. ¿Por qué? Por cómo funciona. Pero está planteado así precisamente por el número. ¿El número de qué? Y el número de boletos que se necesita para que funcione. Si se readecua esa dinámica, vamos a poder crear otro sistema de transporte. Y hay proyectos alternativos, como el que mencionás, que pasen por afuera de la ciudad, en transporte, digamos, automotor, colectivos, y transporte fluvial también. Lo que pasa es que requieren de una infraestructura también, que habrá que ponerla. Yo no puedo prometer que se va a hacer,
pero sí que está pensado. Son proyectos de muchísimos años. No. No. Les estaría prometiendo algo que no puedo realizar, además. No, sería mucho. Diga, Pablo. Digo, porque dos nacionales mencionados, uno para bueno, esa es la estructura de la ciudad metropolitana, hay que reverlo, antes de la pandemia. Sin duda. Y en esto creo que vos decís que el pasaje es 49 pesos, pero no sé cuánto es lo que da el subsidio cuando lo da el Estado Nacional a cada pasaje. Entonces, que me tomo un taxi, me cobran 300 pesos, lo pago, me quedo con un ticket, se lo doy al contador y me lo saca de ganancia. Yo salgo derecho con el taxi. Bien. Con el colectivo lo tengo que esperar 40 minutos en una esquina, me pongo a riesgo de vida. Por ejemplo, yo llego a Chacabuco, no es tan lejos de... Sí, pero es un barrio. No, la Sexta es eso. En la Sexta, Sí. 2 cuadras del planetario, a 1 cuadra del Parque Urquiza, o sea, es una zona complicada de esperar 40 minutos de colectivo. No se puede. Yo creo que la cuestión de la frecuencia es algo muy importante para cualquier vecino que viva a 5 cuadras de la municipalidad o a 50 cuadras de la municipalidad. ¿No? Y lo otro es esto, saber cuál es realmente el valor de un pasaje. Si pongo 49, pero no sé cuánto estaban poniendo de subsidio, a lo mejor me conviene liberar los chicos y pagar. Son casi 200 pesos. Sí. 150 hace 2 o 3 meses, a 150. Por eso, pero entonces que no lloren en este punto los empresarios. Bueno, pero van a llorar siempre. Eso no lo podemos arreglar nosotros, van a llorar siempre. Este sistema, lamentablemente, desde que existe, ya con esto te redondeo esta idea y chau, desde que existe el esquema de subsidios, el SISTAU, en los sistemas de transporte, pero esto a nivel nacional, en el AMBA también, es un sistema diseñado para cazar subsidios, por eso no funciona. Y está clarísimo eso. Bueno, perfecto. Hagamos un sistema de cintas que transporte la gente y listo, lo hacen ustedes y ya está, nos transportamos con eso. 2 pájaros de un tiro. Sí. ¿Por qué tenés la calle 1 de mayo y tenías la calle 25 de diciembre? ¿Por qué tienen ese nombre esos dos calles? No, pero espérame, no sé. No sé por qué. No sé por qué me planteas la pregunta. Sí. No sé. A ver. Sí. Bueno, me lo llevo a casa y después te lo contesto. Ningún problema, me va a llevar un tiempo. Perfecto. Bien. Hay otro tema. De cualquier manera, volviendo al asunto del transporte, fíjate que si nosotros consiguiéramos, por ejemplo, que Alberdi y Rondó se densificaran, tendría más sentido el transporte por ahí, porque dejaría de ser alguien que se sube en el centro y se baja en determinado lugar y habría intercambio. Me parece que en este sentido hay que pensar la ciudad de una manera mucho más amplia, digamos, y vincularla a todas estas cuestiones. Claro. Yo te digo, el ferrocarril tiene que ver con otra idea, digamos, ya sé que en etapa, y por supuesto que nada se puede hacer de un día para el otro, pero pasó con el tren que venía decían que venía de Buenos Aires a Rosario y paraba en el Apeadero Sur. Hasta que no llegó a Rosario Norte y tarda 1 hora para ir desde el Apeadero Sur a Rosario Norte. Nadie tomaba ese tren porque salía más caro el pasaje en taxi, el viaje en taxi de su casa a la estación, que tomar un colectivo que vaya de Rosario a Buenos Aires. Bueno, son cosas que es importante manejar y tenerlas en cuenta. Totalmente. Igual hay que, me parece, amigo, por lo menos mi mirada sobre el tema es esta. Como periodista me ocupé mucho de esos temas. No hay que perder de vista que ese tren fue un invento, porque nunca fue pensado para funcionar ni para ser eficiente. Fue un invento y sigue siendo un invento. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Juliano, que fue concejal y conoce perfectamente esta ciudad, vive acá, es funcionario de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. ¿Vive afuera? Bueno, está. Con todo gusto. Gente, muchísimas gracias por ofrecerme la oportunidad de conocerlos.